Mi nombre es Michelle Parada, estudiante del séptimo trimestre de Psicología. El día de hoy estaremos desglosando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión rusa de Ucrania es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero del 2022 y forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas. Está generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 6,9 millones se han desplazado internamente. La invasión estuvo precedida por una concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania, que se inició a mediados de 2021. Durante este periodo de tensión diplomática, Putin criticó a la ampliación de la OTAN posterior a 1997 y los funcionarios rusos negaron repetidamente desde mediados de noviembre de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022 que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. No obstante, el 21 de febrero siguiente, Rusia reconoció a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en la región de Donbas, en el este de Ucrania, y envió tropas a esos territorios. Al día siguiente, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. Alrededor de las 6 del 24 de febrero, Putin anunció una operación militar especial en el territorio de Donetsk y Lugansk. Los misiles comenzaron a impactar en varios lugares de Ucrania, incluida la capital Kiev. El servicio fronterizo ucraniano dijo que fueron atacados sus puestos fronterizos con Rusia y Bielorrusia. 2 horas más tarde, las fuerzas terrestres rusas entraron en el país, dando inicio a diferentes ofensivas que a partir de abril pasaron a concentrarse en el este del país. De esta forma, entre el 18 y 19 de abril, tras la retirada rusa en la ofensiva de Ucrania Central, ambas partes confirmaron que habían comenzado la segunda fase del episodio bélico a la que se refirieron como Batalla por el Donbas. Rusia afirmó que la operación perseguía la liberación completa de Donetsk y Lugansk. La invasión ha recibido una condena internacional generalizada en Occidente, principalmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Japón, que ha impuesto sanciones económicas a Rusia. Otros países como China, India y Brasil han evitado condenar la invasión, mientras que un grupo de países del sur global no comparten la narrativa occidental sobre la guerra. En una resolución por parte de la ONU se condenó a la invasión rusa con una amplia mayoría. Tanto antes como durante la invasión, varios de los 30 estados miembros de la OTAN han brindado su apoyo militar a Ucrania. La organización no ha realizado una participación específica en este sentido, al igual que la Unión Europea, cuyas medidas en respuesta a Rusia han aumentado paulatinamente. Por su parte, el presidente de Bielorrusia anunció en octubre la llegada a su país de los primeros soldados rusos para la fuerza militar conjunta únicamente defensiva, que buscaba garantizar la seguridad de su frontera. Desde el 28 de febrero, se entablaron negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero a finales de abril se estancaron. Entre tanto, se han producido manifestaciones en varias ciudades del mundo en contra de los ataques rusos a Ucrania, donde pedían el fin a la guerra y a la búsqueda de alternativas diplomáticas. Las protestas contra la guerra acaecidas en Rusia desde el estallido del conflicto dieron lugar a miles de arrestos. En el mes de julio, las fuerzas invasoras anunciaron haber tomado el control total sobre Lugansk. No obstante, la contraofensiva ucraniana recuperó parte de este territorio. Las razones geopolíticas detrás del conflicto. Putin dejó de entrever que el ataque en realidad
poco tiene que ver con proteger a las minorías rusas de Donetsk y Lugansk. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, lanzó el mandatario ruso en una advertencia que pareció sacada de la Guerra Fría. Aquí es donde está el meollo de la cuestión. La invasión rusa tiene un trasfondo geopolítico de larga data, que tiene que ver con la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea, abreviada UE, a la exrepública soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia. Los expertos coinciden en señalar que el control sobre Ucrania es vital para la seguridad de Rusia. Es más, Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. El objetivo estratégico de Rusia es neutralizar la soberanía de Ucrania. Rusia considera esencial para su seguridad nacional que Ucrania no forme parte de la OTAN ni de la Unión Europea y que no tengan un gobierno prooccidental, señaló el analista Adriano Bossoni de la consultora especializada en pronósticos geopolíticos ante la consulta del cronista. En esa misma línea se expresó Peter Zeihan, quien cree que el objetivo de Putin es derrocar al gobierno e instalar un régimen títere. Eso está muy claro en el discurso y no se detendrá hasta que la totalidad del territorio de Ucrania sea considerada amistoso, en los términos en los que los define Moscú, explicó el reconocido analista geopolítico estadounidense en una conferencia que brindó a través de YouTube, de la que participó este medio, que su opinión respecto al conflicto es que Putin ha iniciado una guerra que, además de las consecuencias humanitarias, económicas, políticas y ambientales, tendrá un impacto nefasto sobre los esfuerzos de construcción de paz, no solo en Ucrania, sino en Europa y a escala mundial. El militarismo por sí solo no se ha traducido nunca en una gestión positiva para los conflictos. Al contrario, a medio y largo plazo los ha enquistado, desplazado o empeorado. Por lo tanto, en estos días de ofensiva en Ucrania, ¿de qué seguridad hablamos? ¿De quién y para quién? Creo fielmente en la urgencia de buscar mecanismos de solidaridad y seguridad compartida para evitar la violencia y la carrera armamentista, puesto que la guerra, una vez empezada, es una catástrofe para todos. En cuanto a elegir un país, escojo Ucrania. Y en cuanto a un punto estratégico, digo que todo el mundo está pensando en la lucha inmediata de este momento, lo que significa que estamos llevando suministros a los ucranianos. El problema es que el ejército ucraniano necesita capacidades adicionales para poder expulsar a Rusia de Ucrania, porque no tienen suficiente poder de combate para hacerlo. Es decir, no tienen suficiente equipo, potencia de fuego y soldados entrenados en este momento. Rusia siempre va a tener más fuerzas, no necesariamente mejores, pero sí más. La mayoría de gente reconoce que esto va a ser una batalla de desgaste y que en algún momento empezará a inclinarse a favor de Rusia, a menos de que se generen fuerzas ucranianas adicionales. Creo que los países de la OTAN y la comunidad internacional son cada vez más conscientes de que se tiene que hacer algo más que aportar recursos a la lucha actual de Ucrania. En primer lugar, se tiene que debilitar a Rusia reforzando las capacidades ucranianas. En segundo lugar, necesitan disuadir aún más a Rusia aumentando sus propias capacidades y las de la OTAN. Tercero, es degradar las fuerzas armadas y las capacidades de Rusia. Por último, se tiene que garantizar la derrota de Rusia en Ucrania, y eso se consigue creando una fuerza de reserva estratégica y operativa para que Ucrania pueda realizar operaciones ofensivas para expulsar a los rusos de Ucrania y asegurar sus fronteras. Creo en un posible desenlace que se basaría en que quizás lo más probable es que esto se convierta en una guerra prolongada. Tal vez las fuerzas rusas se atasquen, obstaculizadas por la baja moral, la mala logística y un liderazgo inepto. Tal vez las fuerzas rusas tarden más en asegurar ciudades como Kiev,
cuyos defensores luchan por cada calle. Se produce un largo asedio e incluso una vez que las fuerzas rusas hayan logrado cierta presencia en las ciudades de Ucrania, quizás les cueste mantener el control. Tal vez Rusia no pueda proporcionar suficientes tropas para cubrir un país tan vasto, entonces las fuerzas defensivas de Ucrania se transforman en una insurgencia eficaz, bien motivada y apoyada por las poblaciones locales. Occidente continúa proporcionando armas y municiones y luego, quizás, después de muchos años, puede ser con un nuevo liderazgo en Moscú, las fuerzas rusas finalmente abandonan Ucrania, doblegadas y ensangrentadas, al igual que sus precededores. Abandonaron Afganistán en 1989 después de una década luchando contra los insurgentes islamitas. Esto podría tener complicaciones, como podría amenazar con enviar tropas a los estados bálticos que son miembros de la OTAN, como Lituania, para establecer un corredor terrestre con el enclave costero ruso de Kaliningrado. Esto sería enormemente peligroso e implicaría el riesgo de una guerra con la OTAN. Según el artículo 5 de los estatutos de la alianza militar, un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Gracias.